Supongamos que tiene decidido que 3 veces por semana va a comer al restaurante. El precio del menú en ese momento es de 100 pesos el menú. Y en una situación futura, una semana, a partir de una determinada semana, el precio del menú pasa de 100 a 200 pesos. ¿Qué va a hacer usted con respecto a la cantidad de veces que vaya al restaurante a comprar el menú? ¿Sí? La ley de demanda es una ley que demuestra una relación inversa entre lo que es el precio de un determinado producto y la cantidad de compradores o la cantidad de demanda o de unidades a comprar por parte de los distintos demandantes o compradores de ese producto. ¿Sí? La curva de demanda es una curva en la cual, fíjense, tiene una relación inversa. Fíjense, en el eje vertical ponemos el precio, en el eje horizontal ponemos las cantidades. Fíjense que si nosotros en el eje vertical vamos disminuyendo lo que es en cuanto al precio, fíjense que la curva, si nos vamos corriendo a través de la curva, la cantidad a demandar va a ir incrementándose. La función de demanda, o sea, cómo yo puedo determinar en base a en base a unos datos que me brinda el mercado, cómo puedo armar lo que es la función de demanda, lo que me va a demostrar cómo reacciona esa demanda de ese determinado mercado. La función de demanda está compuesta por una demanda autónoma, que es la demanda, la cantidad de unidades que se va a demandar de ese producto cuando el precio es cero, que está representado por la A. Después viene un signo negativo. ¿Y por qué el signo negativo? Porque es una relación inversa. ¿Sí? Si sube el precio, va a bajar la cantidad. Si baja el precio, va a subir la cantidad. Después tenemos B, que es una representa la elasticidad de los compradores o la reacción y cómo reacciona, o sea, en cuántas unidades van a comprar de más o de menos ante cambios unitarios en el precio. Es la reacción que tienen los compradores ante cambios o variaciones unitarias en el precio. Tenemos distintos factores que van a condicionar esta curva de demanda. Por un lado tenemos lo que es el precio del determinado producto. Por otro lado tenemos la cantidad de compradores, los gustos y las preferencias, el ingreso de los demandantes, la expectativa de los compradores y los bienes relacionados. Si hablamos de... Acá tenemos que hacer una diferencia en lo que es un cambio en la cantidad demandada y lo que es un cambio en la demanda. Parece lo mismo, pero no lo es, ¿sí? Un cambio en la cantidad demandada y un cambio en la demanda. Un cambio en la cantidad demandada va a estar ocasionado por un único factor que es el precio. O sea, si se modifica el precio, se modifica la cantidad demandada por esos demandantes de ese producto. Gráficamente, un cambio en la cantidad demandada significa un desplazamiento a lo largo de la curva de demanda producto de la variación del precio. Por ejemplo, fíjense que si nosotros pasamos del precio 1 al 2, o sea, del precio 2 al precio 4 pesos, fíjense cómo la cantidad, o sea, en este caso sube el precio, fíjense cómo la cantidad pasa de 10 unidades a ser una demanda de 6 unidades. O sea, lo que estoy haciendo es un corrimiento o un traslado a lo largo de la curva, producto de que se está modificando el factor precio. Un cambio en la demanda es un cambio que está ocasionado por factores como la cantidad de compradores, los gustos y las preferencias, el ingreso de los compradores, la expectativa de los compradores y los bienes relacionados. Gráficamente es un desplazamiento o un corrimiento de la curva de demanda hacia la izquierda o hacia la derecha. Cuando yo digo que es un desplazamiento hacia la derecha es un incremento de la curva de demanda y hacia la izquierda es una reducción de la curva de demanda. Entonces, es fundamental acá que ustedes diferencien lo que es un cambio en la cantidad demandada, que está ocasionado únicamente por el factor precio, y un cambio en la demanda, que es un desplazamiento de la curva hacia la izquierda o la derecha, producto de la variación de alguno de los otros factores que no es el precio del producto. Vamos a suponer que estamos analizando el mercado de las camisas, en el cual a distintos precios, 70, 150 hasta 700 pesos, tenemos demandas individuales de, en este caso particular, Juan, Pedro y Pablo. La demanda global de este producto, o sea, la demanda total de este producto en este mercado, va a estar dado por la sumatoria de las demandas individuales. Fíjense que por un precio de 70, Juan demanda 5, Pedro 3 y Pablo 2. En este caso, la demanda global, ¿no? O total, de este caso particular, para un precio de 70 es de 10.
¿Qué pasa cuando varían estos compradores, o sea, la cantidad de compradores? ¿Sí? Volvemos a la situación inicial en la cual tenemos a Juan, Pedro y Pablo para la demanda de camisas y en este caso particular se incorpora un nuevo demandante que se conoce como José. Ahora en vez de tener tres demandantes paso a tener un cuarto que este demandante, José, va a demandar a cada precio una cierta cantidad. En este caso particular, José va a demandar siempre las mismas unidades para cualquier precio. Fíjense como la demanda global o total, y la tenemos la última columna de la derecha, se ve incrementada producto de este nuevo comprado. Otro de los factores que ocasionan una variación en la demanda puede ser los gustos y las preferencias. Esto tiene que ver por una cuestión de moda, son productos en los cuales en una determinada época o en una determinada situación se ponen de moda la demanda o el uso de estos productos, entonces la gente incrementa su demanda y hace que la curva de demanda se desplace hacia la derecha. Después, con el tiempo, cuando ese producto pasa de moda o deja de estar a la moda, o sea, la curva de demanda se contrae notablemente. Acá tenemos casos particulares que vemos en la imagen, fíjense, el spinner y lo que es el Wallman. Son dos instrumentos en los cuales cuando estaban de moda la demanda era elevada y después por una cuestión o por otra su demanda actual es muy inferior o prácticamente nula teniendo en cuenta la demanda cuando estaban de moda. Otro de los factores es el ingreso de las personas. ¿Sí? El ingreso de las personas me va a influir, me va a diferenciar los bienes en cuanto a bienes normales y en cuanto a bienes inferiores. El bien normal es aquel que a medida que aumenta el ingreso de las personas se va a aumentar la demanda o la cantidad demandada de estos bienes. ¿Sí? El bien inferior es aquel que a medida que aumenta el ingreso se disminuyen las demandas de estos bienes. O sea, los bienes inferiores son los bienes, generalmente suelen ser los bienes de primera necesidad, en los cuales yo, cuando tengo prácticamente ingreso cero o muy poco ingreso, tengo que satisfacer tengo que adquirir estos tipos de bienes para satisfacer mis necesidades. A medida que mi ingreso va incrementándose, yo dejo de demandar bienes inferiores para empezar a demandar bienes normales. Cualquier estudiante que no es de la ciudad de San Francisco, que viene a estudiar a la facultad, uno se puede dar cuenta como al principio, cuando esta persona viene sin un ingreso, sin un trabajo, cuando su ingreso es cero, sino que depende de las atenciones o del apoyo económico de algún familiar, fíjense que se demandan muchos bienes inferiores en contraste de cuando esa persona empieza a tener ingresos. Expectativa de los compradores. Acá tienen que ver distintas noticias, novedades que hacen que la demanda de un producto se incremente notablemente en este momento, producto de que puede llegar a pasar una determinada noticia o novedad en el futuro. Generalmente se da cuando se anuncian los aumentos de combustibles, el día anterior todo el mundo aprovecha para ir a cargar combustibles para no pagar ese mayor precio. Otro de los factores que provocan un cambio en la demanda es el precio de los bienes relacionados. Y acá tenemos que diferenciar entre los sustitutos y los bienes complementarios. Los bienes sustitutos son bienes heterogéneos, distintos entre sí, diferenciados entre sí, pero que satisfacen la misma necesidad. Por otro lado tenemos los bienes complementarios, que son bienes que se complementan, se utilizan, se consumen en forma conjunta para satisfacer una misma necesidad. Cuando hablamos de bienes sustitutos, en este caso hay una relación directa en lo que es el precio del bien sustituto y lo que es la demanda del bien que yo estoy analizando. Vamos a suponer que yo me posiciono mi análisis en lo que es el mercado del vino y si el precio del mercado de la cerveza se incrementa, lo que va a ocasionar es un incremento en la demanda del mercado del vino, porque al incrementarse el precio de la demanda de la cerveza va a haber demandantes que van a demandar cada vez menos cerveza o van a dejar de demandar cerveza para empezar a demandar lo que es el vino.
Cuando son bienes complementarios, acá hay una relación inversa, o sea, cuando yo analizo un determinado producto y veo que el precio del bien complementario baja, lo que hace es un aumento de la demanda del bien analizado. O sea, hay una relación inversa entre el precio del otro bien y la cantidad demandada del bien que estoy analizando.